Bueno, la Shoah fue uno de los eventos más terribles de la historia de la humanidad. Involucró a un grupo de personas, como fue el partido nazi y todos sus seguidores dentro de la Alemania de los años 30. Como todos los fascistas, siempre trataron de redireccionar el odio de la población hacia un grupo en particular, a una etnia o una congregación religiosa. En este caso lo hicieron hacia los judíos que habitaban el territorio alemán, y luego de iniciado el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial por la invasión de Polonia, este odio redireccionado hacia los judíos se transformó en violencia y se decidió su exterminio. Se hicieron campos de concentración en el territorio alemán y en el territorio que había ocupado la Alemania nazi, y a las personas que eran pertenecientes al pueblo judío se las secuestraba y se las enviaba a estos campos de concentración, se las obligaba a hacer trabajos forzados, y cuando no servían más o cuando la diligencia lo determinaba, eran asesinadas con métodos aberrantes como la cámara de gas y sus cuerpos cremados en hornos comunes. Un trato totalmente terrible, separando familias, cometiendo toda clase de abusos sobre las personas, apropiándose de sus bienes, apropiándose de sus propiedades, e infundiendo una imagen falsa de lo que el pueblo judío representó para Alemania, para su historia, para su cultura, y como decía, generando odio en la comunidad. No ha sido el único proceso que ha tenido estas características en la historia. Ha habido muchos a lo largo del tiempo, con diferentes actores y con diferentes sujetos. Podemos mencionar el genocidio del pueblo armenio por parte de los turcos, por parte del Imperio Otomano en aquel momento. Hemos sufrido acá en Argentina la represión por parte de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar de los años 70, en que con el pretexto de combatir una subversión armada de izquierda se avanzó y se exterminó casi a una generación de pensadores, de catedráticos, de estudiantes que tenían ideas no afines a lo que predicó este régimen militar. La Shoah ha dejado grandes enseñanzas y grandes heridas también en la comunidad, que han sido muy difíciles de sanar a lo largo de tantos años. Ya han pasado más de 70 años y todavía se continúa en la búsqueda de la verdad. Ha habido grandes esfuerzos por muchas naciones del mundo por estudiar esto, por reparar estos daños y tratar de que no se repitan. Y lo más importante es saber reconocer estas actitudes de grupos minúsculos que luego se expanden y difunden estas ideas fascistas sobre el resto de la población, y no permitir ese avance, lo más importante, no dejar que esto se propague. El respeto por la vida, el respeto por el pensamiento diferente son cuestiones primordiales que tienen que privar ante todo, y nunca tenemos que caer en esas provocaciones que nos
incitan hacia el odio al otro por el hecho solamente de pensar diferente o creer en algo diferente. Somos hermanos, todos los seres humanos, y debemos tratarnos como tal. Eso es algo que tiene que ser nuestro lema de vida en todas las circunstancias. Así que esperando que aprendamos de los errores del pasado, tengamos el ojo experto como para reconocer estas amenazas y estos problemas en el futuro y en nuestra actualidad, y seamos lo suficientemente inteligentes como para plantarnos y lo suficientemente valientes como para expresarnos en contra de cualquier tipo de fascismo. Bueno, ¿qué sé del Holocausto? Y si no me equivoco fue en 1940, más o menos, 41, 42, y sucedió principalmente en Alemania, donde los alemanes tenían una visión equivocada de que ellos eran superiores y que había que exterminar a los judíos, porque eran el mal encarnado en la humanidad. Y esa ideología que ellos tenían fue la que llevó a que la mayoría de los alemanes que tenían ese pensamiento quisieran y eligieran a Hitler como su representante en esto que estaba empezando a suceder, para que estuvieran las Fuerzas Armadas y atraparan a todos los judíos que había primero en Alemania, después siguieron a otros países de Europa, para exterminarlos. Fue una de las matanzas más grandes que ha habido en la humanidad, por una ideología que tiene que ver con el racismo, con pensar que otro ser humano es peor, que no es un ser humano, o sea, que es peor que un animal, que hay gente que es superior que otra, que no somos todos iguales. Ese pensamiento llevó a creer que había razas superiores y razas inferiores, y por eso el racismo. Hoy en día vemos que hay mucha gente que es racista, que piensa que hay razas, no que somos todos iguales. No importa, yo pienso que somos todos iguales, no importa la raza, no importa que uno sea negro o asiático, o tampoco importa la religión. Cada uno puede pensar lo que quiere, creer en el Dios que quiera, y eso no lo hace ni superior ni inferior a otros, lo hace distinto. Y la diversidad que hay en el mundo es lo que lo hace rico, que sea la humanidad tan rica, porque de la diversidad es donde se puede generar algo. Si somos todos iguales, si todos pensamos iguales, nunca habría ni avanzaría la ciencia, ni la cultura, ni las artes, porque todos serían hechos a imagen y semejanza de una caja, ¿viste? No podrían llegar a ser creativos de ninguna forma. Así que ojalá que nunca vuelva a suceder algo así, y me da mucha pena y mucha tristeza cada vez que pienso en esas familias y en estas personas que estuvieron en un campo de concentración. La verdad que cuando veo esas películas me da horror. Bueno. Un asesinato en masa es poco asesinato. Una muerte injusta. Todos somos humanos. Todos somos humanos. ¿Por qué Hitler tuvo que ordenar eso? Es mi pregunta. He leído poco del Holocausto. Más me inclinaba mi curiosidad por Hitler. Porque, ¿sabes qué? Mi papá tenía cierta admiración por Hitler. Más que por Hitler, por los alemanes. Tenía cierta admiración. Entonces yo hacía una semblanza. Alemanes, Hitler, porque mi padre los admira. Ah, no, los alemanes, genios.
a favor de la matanza. Yo miraba a los alemanes. Me hablaba, le comentaba recién a Marina, de los motores diésel, por ejemplo, entre otras cosas que ya me he olvidado. Yo lo miraba con curiosidad a mi papá cuando... Prácticamente fui contemporánea de todo eso. Y claro que sí. En su momento, ¿vos qué pensabas de tu papá cuando veías esa admiración por los alemanes? Que lo admiraba más a mi papá, pero quería ahondar más en eso. Quería que mi papá contara más. Yo era muy chica, pero quería que mi papá me hablara más de eso. Los admiraba. Una vez me explicó, claro, le gustaban los motores. Los motores diésel son de los alemanes. ¿Y cuántas otras cosas me dijeron? De los alemanes. Yo no he visto un judío caído o venido abajo. ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se unen para el bien de ellos? ¿Cómo es admirable? Yo los admiro. Por eso Hernán le decía, mira, para triunfar en la vida, tienen que ver lo que hacía un judío, un militar, un cura, y lejos el gaucho. Me dice Hernán, mamá, ¿por qué un judío primero? No sé, será porque Jesús era judío. Pero nunca vas a ver a un judío tirado. Vos vas a ver a un judío pordiosero, vos vas a ver a un judío de brazos cruzados, sin laburar, sin estudiar, sin perfeccionarse. Todos triunfan en lo que se proponen. Es admirable el templo, que no se hizo después de la matanza. Siempre fueron así ellos. Y me parece que había como cierta envidia de parte de Hitler, de los alemanes a ellos. Lo viví mucho de chiquita yo, antes que terminara eso. Lo viví eso. Lo viví. No en persona, lo veía. Lo veía a mi papá que admiraba a los alemanes. Hoy día quisiera estar acá con mi papá y me diría por qué. Los hombres, cómo se equivocan, que muchas cosas. Que el ser humano se equivoca, siempre. Hay que ser muy amplio para juzgarlo. A ver, yo quería que ellos, a través de la lectura de uno y otro, sacaran sus propias conclusiones. ¿Sí? Eso. Nada. Bueno, lo que yo sé acerca de la Segunda Guerra, primero que nada, mis dos abuelos de parte de mi papá, mi abuelo y mi abuelo, estuvieron en la guerra ellos. Mi abuela era enfermera y mi abuelo estuvo en la primera línea de artillería. No sé mucho, debería saber más, pero algo me transmitió mi papá, porque mi abuelo mucho no lo conocí, se murió cuando yo tenía 9, así que mucho no puedo hablar sobre eso. Y mis otros abuelos, de parte de mi mamá, huyeron de la guerra y vinieron para la Argentina. Mis otros abuelos vinieron después. Bueno, como todos sabemos, la Segunda Guerra básicamente comenzó porque Hitler quería eliminar a los judíos de lo que es Alemania por un tema comercial, por lo que yo tengo entendido. Mi papá sabe mucho más de esto de lo que sé yo. Todo comenzó por eso, territorio, problemas territoriales y comerciales. Bueno, lo que yo opino de todo esto es que la verdad que no me parece bien el hecho de tener que matar a gente para llegar a una resolución
sabiendo que se destruyeron tantas ciudades. Por suerte las cenizas pudieron volver a construir todo, hermoso, pero se perdió mucho. De hecho a mi abuelo lo lastimaron en la guerra, el Holocausto y los campos de concentración son algo asqueroso y terrible. Lo que vi es lamentable y realmente triste. La gente comía papa, me contaba mi papá, porque la papa es lo único que sobrevive a la nieve, porque ahí había frío, vivían todos durmiendo uno al lado del otro en el piso con frío, los mandaban a hacer trabajo de esclavitud. Si no morían de hambre, los mandaban a una cámara de gas y los mataban. Muchos niños también quedaron huérfanos o los mataban como si fuesen nada, como que en la vida no valiese nada. Es angustiante pensar en todo eso y me imagino esa gente lo que ha vivido en ese entonces. Y bueno, realmente es horrible pensar en este tipo de cosas, en la discriminación, ¿no? En que por pensar diferente uno vale menos. Creo que el valor humano está por sobre todo. Cada uno es una persona única y no por eso hay que matarla y menos que nada tratarla como basura, ¿no? Aunque tenga un pensamiento diferente, en este caso hablando de la Segunda Guerra Mundial. Pasa, ¿no? Más allá de todo, pienso yo que lamentablemente los que estaban arriba no eran los que iban a pelear ahí, sino la gente del pueblo, los que estaban abajo. O Holocausto foi, na verdade, uma mentira que eles inventaram, que queria dizer castigo divino, e não era um castigo divino, era um assassinato em massa. Foi proposto por um líder alemão, chamava Hitler, e ele decidiu que os judeus eram inimigos, que não eram uma raça inferior, que merecia morrer, que não merecia estar com eles, conviver com eles no mesmo lugar. E convenceu as pessoas que acreditavam nele e decidiram então perseguir os judeus. Levavam eles para os campos de concentração, faziam coisas horríveis e terminavam matando, queimando, faziam experimentos, experiências absurdas, horríveis, com esse povo sofrido. E foi uma coisa muito ruim. Hoje em dia, até hoje, tem muita perseguição racial. Mas esse foi uma coisa que, na verdade, marcou uma época no mundo, né, nesse tema de perseguir as raças. Hoje em dia, a gente tem que ter essa lembrança para que isso não volte a acontecer, que a gente tem que ter o poder de decidir, de perceber que está havendo alguma perseguição, seja ela racial, de crença, de religião, de gosto, sexo sexual. A gente tem que perceber que somos todos iguais, que temos que nos respeitar, temos que saber dizer não e parar essa situação, temos que ter esse poder, essa percepção na hora de decidir isso. Não pode acontecer mais isso. Isso foi muito ruim e eu acho que hoje em dia nós já evoluímos e não teria que acontecer mais isso. Depende de nós. Bom, e voltando ao tema do Holocausto, o que aconteceu naquela época foi que as massas, ele conseguiu convencer as massas de que ele tinha razão. E as pessoas naquela época não tinham essa possibilidade de discernir, de pensar e perceber qual era o certo e qual é o que era errado. Ele convenceu uma população inteira de que o que ele queria era certo, que era verdade, que o povo era inferior, que eles eram superiores. E
E hoje em dia a gente tem que ter cuidado que isso não aconteça e não se repita. Porque existem muitos presidentes, muitos governantes em vários países, América do Norte, América do Sul, que hoje em dia eles pregam, o lema deles é esse, os homossexuais não têm lugar no meu governo, a ecologia não vai ter lugar, os mexicanos não vão entrar no meu país. E a gente tem que perceber essa situação e ter rapidez de reagir em contra e fazer valer os nossos direitos, a igualdade entre todas as pessoas, o direito, o respeito, sempre tem que ter respeito. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, eu respeito a sua opinião, você respeita a minha e vamos viver bem. Porque aonde começar essa loucura de